¿no? Es una familia que viene de un contexto socioeconómico bajo, ¿sí? Con muchas carencias en lo material. Los primeros años de mi vida, de mi infancia, pues esa fue mi realidad, ¿no? Mi padre era agricultor, era un pequeño propietario, ¿no? De una parcela, y pues no siempre iba bien el trabajo, ¿verdad? El fruto de su trabajo. Ajá. Mi madre ama de casa. Luego cambiamos un poquito porque vivíamos en un pequeño, en un rancho, ahí entre el municipio de Delicias y el de Saucillo. Okay. En aquel entonces se llamaba La Estrella, hoy lo pueden encontrar como El Chaparral, así se llama ahora. Sí. Y hasta la fecha está habitado por familiares míos, ¿verdad? Okay. Y de ahí nos trasladamos a Saucillo, esta pequeña ciudad, donde pues ya empecé a crecer, ¿verdad? Sí, mi familia católica, pero no muy practicante. Negativa. Sí, Okay. ni los abuelos, ni los tíos, ni el entorno, ¿verdad?, de amistades social en el que vivían mis padres eran de ir a misa, ¿no? Era de celebrar los sacramentos. Ajá. Sí, era siempre, no te falte la primera comunión, no te falte la confirmación, los bautizos, ¿verdad? Las bodas, ¿no? Mis papás se casaron por la iglesia, en mi familia prácticamente todo el mundo se ha casado por la iglesia, pero no era esa participación eclesial, de que sepas lo que estás haciendo realmente, Ajá, ¿no? claro. Bien. Así crecí. Mi mamá tenía interés en que de todos modos yo fuera al catecismo. Eso era un poco curioso porque yo de niño iba a la catequesis infantil sin falta, pero no a la misa del domingo. O sea, le debo muchas misas al Señor. Yo creo que por eso me hice sacerdote, ¿verdad? Ahora se les estoy pagando todas. Sin embargo, pues para mí la fe, junto con la vocación, fue creciendo, fue manifestándose precisamente a través de esas circunstancias. Dicen por ahí que Dios habla a través de tus heridas, ¿verdad? Entonces, yo era un niño sensible, que el mal en el mundo me hacía sufrir mucho. Okay. Y yo decía, bueno, con mi mente infantil, ¿verdad? ¿Y yo qué puedo hacer? Ajá. ¿Dónde hay una solución para estos males, no? Por otro lado, mi papá siempre me decía, tú tienes que ser alguien de bien, Ajá. alguien que le ayude a los demás. Pero el problema es que mi papá nunca me dijo cómo. Ajá. Nunca me dijo, no, mira, tú vas a ser doctor o profesor o esto. Simplemente me decía eso. Y me insistía mucho, ¿verdad?, con estas palabras de, yo no te voy a dejar una herencia, lo único que puedes hacer es estudiar hasta donde se pueda y tú sé alguien de bien. Y yo traía eso como un valor. Okay. ¿Sí? Ser alguien de bien, aunque no sé cómo. ¿Sí? Y el otro factor importante en el desarrollo de mi fe y de mi vocación, de las dos cosas, es que vine a este mundo con una cierta curiosidad intelectual. Okay. Desde niño me despertó. También mi familia tuvo bastante de la culpa porque mi abuelo, aunque ya no lo conocí, había fallecido cuando yo nací, mi abuelo paterno, y mi papá eran buenos para leer. A pesar de que eran gente sencilla, pobre, pues a ellos les gustaba leer, ¿no? Y había en casa aquella suscripción a la revista de selecciones del Reader's Digest, ¿verdad? Muy popular en aquel entonces, que todavía se sigue editando. Sí. Y para mí el mundo de la lectura empezó a muy temprana edad. 5 años yo ya te leía algo, ¿sí? Okay. Y de ahí en adelante, yo ya parezco Marta y Gareda, ¿verdad? Con eso que decía que hablaba los 4 meses o no sé cuánto, ¿verdad? Pero sí, a los 5 años yo ya podía leer. Y mis primeras lecturas no fueron los cuentos infantiles, mis primeras lecturas fueron artículos de selecciones del Reader's Digest. Okay. Entonces eso despertó en mí. Si yo ya traía por temperamento, ¿no?, esa afinidad hacia lo intelectual, pues esto lo despertó en mí todavía más. Ajá. Pues Dios se valió de esas 3 cosas. ¿Sí? Primero porque cuando yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, cuando me preparé para la primera comunión, le insistía mucho la catequista a mi mamá que tenía que hacer el trabajo conmigo en casa, Okay. ¿sí? De ver el tema, ¿no? Ajá. Y ese tema, ese esquemita nos pedía muchas veces que acudiéramos a la Biblia. Sí. Yo no tenía Biblia en casa, y una tía nos prestó la suya, que por cierto era una Biblia no católica. Okay. Pero pues ya lo que había en la mano. Sí, pues sí. Y a mí me gustó mucho porque mi mamá me leía las historias de la Biblia y luego las comentábamos y a mí me fascinaba. A mí el Génesis me fascinaba, el Éxodo me fascinaba toda la historia de Jesús. Al mismo tiempo me encontré por ahí en casa un librito que había pertenecido a mi abuelo materno, un librito que era como una catequesis muy antigua. Okay. Sí, algunos de los que nos estén escuchando lo van a recordar, se llamaba Historia Sagrada.
Ok. Y era como una visión católica de la Biblia y luego de la historia de la iglesia. Y yo me lo devoré. Y se me quedó ahí la venita, ¿no? Como que esas historias de Dios, esas historias religiosas, a mí me llenaban mucho. Entonces yo seguí leyendo por mi cuenta. Aún no iba a misa con regularidad, pero yo seguía leyendo. Después de eso, pues, yo traía todavía aquella reflexión de, tengo que ser alguien de bien, pero no sé cómo. Ajá. Y mis catequistas que me habían preparado cuando yo era niño para los sacramentos, tenían buena opinión de mí. Me veían como un niño quizá diferente, ¿no? Un niño sensible a lo religioso. Y entonces me estuvieron invitando a acercarme a la parroquia. Ya siendo yo un adolescente, pues me animé a ser proclamador de la palabra y en la parroquia, porque ya había un sacerdote joven que estaba haciendo misas para jóvenes y las catequistas querían que fuéramos puros jóvenes los que servíamos, ¿verdad? Ok. Entonces me invitaron, yo dije que sí, me quedé. Se acabaron las misas para jóvenes, pero yo me quedé como proclamador. Luego vino esta experiencia a la parroquia de los talleres de oración y vida, del padre Larrañaga, muy buenos. Ajá. Aquel librito Encuentro. Y era aprender a rezar, y pues yo lo hice mi taller y muy bien, muy padre. Y aquello me fue dando una herramienta que yo no sabía que iba a tener que utilizar muy pronto, que era la confianza en Dios. Ya para ese entonces ya mi ida a misa se hizo regular y me empecé a hacer devoto, digámoslo así. Yo era de rezar el rosario, era un chamaco, estamos hablando de los 13 a los 15 años, ¿verdad? Era un chamaquillo. Ajá. Y ahí me empezó a surgir la idea del sacerdote. Porque evidentemente si ya estaba viviendo la parroquia, el que llevaba ahí la batuta de todo era el padre, ¿no? O sea, ¿quién es el sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Y pues claro, el sacerdote tiene un estilo de vida especial, ¿verdad? Y ahí viene el punto más complicado, porque tienes que filtrarlo bien, pero también Dios se sirve de él para la vocación. Mi experiencia con la iglesia y mi imagen del sacerdocio eran, aunque yo en aquel entonces no lo sabía, como un refugio. Ajá. Yo sufría por algunos motivos, ¿verdad? No encajaba bien con mis amigos, siempre me sentía diferente, en la preparatoria me metí en muchos problemas y en ese tiempo la relación con mis padres era difícil. Ok. Entonces, ir a la iglesia para mí era un refugio, Ajá. agarrar la Biblia para mí era un refugio, pensar en el sacerdocio para mí era un refugio. Era como un escape, que llegó un momento en que yo dije, yo no tengo futuro aquí en este mundo, yo me voy al seminario, a ver si me quiere. Pues si me quisiera. Sí. Yo soy una persona con muchas deficiencias, ¿no? en mi estructura personal. He aprendido a conocerme bien. Ok. Muchos hábitos y estabilidades a mí me cuestan, ¿sí? Ahorita ya no tanto, pero ha habido momentos de mi vida en que me han costado muchísimo. Entro al seminario movido por esa situación de búsqueda de un refugio. Pues sí fue un refugio, pero fue muy duro. Porque evidentemente que en el seminario era un desafío constante a que yo enfrentara esas deficiencias. Y no me dejaban en paz. Era, Raimundo, tienes que enfrentar esto. Tienes un problema aquí, tienes una situación emocional acá, tienes una carencia de este lado. A ver cómo le haces, lo tienes que enfrentar, ¿no? Y era constante, ¿no? Los sacerdotes, que son los formadores en el seminario, constantemente me estaban diciendo esto y esto y esto y esto. Y los compañeros igual. Y la gente igual, ¿no? Porque desde seminarista sales a las parroquias y vas conociendo la realidad de la iglesia y la gente te confronta, ¿no? Y te dice, pues bueno, ¿no? Una de las cosas muy positivas que fue pasando a lo largo de mi formación sacerdotal fue que mi familia empezó a convertirse. Ok. Entonces poco a poco mis padres dieron sus pasos de conversión, de reconciliarse con Dios, de acceder a los sacramentos y de convertirnos en lo que somos ahora, una familia de misa todos los domingos y de oración diaria. Que yo bendigo a Dios por eso, porque es un gran don, ¿sí? Y no solo por el hecho de decir no practicantes a practicantes, no, es que en nuestra falta de práctica de fe se escondían muchos problemas muy serios. Sí. Y ver cómo la vida espiritual, la disciplina espiritual, la constancia, ¿no?, en la relación con el Señor y con la iglesia, le trajo a mi familia sanación, ¿sí? Liberación de muchas cosas, superación. Pues es muy bueno, para mí es una buena noticia, ¿no? Sí.
Y era de las cosas que más me motivaban, el poder haber acercado a mi familia, ¿no? a una experiencia de fe más cercana, más madura, más católica. ¿Sí? O sea, se acercaron porque tú empezaste a ir al seminario o sí, eso fue como que parte de, bueno, pues se lo damos acompañamiento o se sentirá solo ahí, no sé, aparte de eso. Creo yo, principalmente que me veían feliz haciendo lo que hacía. Porque cuando yo me fui al seminario no estuvieron de acuerdo. Okay. ¿Sí? Y yo los entiendo sus razones. La verdad es que yo era un chiquillo muy problemático y yo entiendo que desconfiaran de mi decisión y que lo vieran como fruto de la inmadurez. Y a lo mejor sí, ¿no? Pero Dios se sirve de todo. Ajá. Pero conforme me veían crecer ahí en el seminario y ser muy feliz en lo que hacía, pues creo que se fueron convenciendo y se fueron acercando, ¿no? Pues ya a la mitad de mi camino en el seminario ya era otra historia la de mi familia. Y hasta la fecha. Entonces eso ha sido muy bueno. Y bueno, pues viví el seminario con esa lucha constante, ¿no? Por intentar ser un mejor ser humano. Puedo decirte con toda franqueza que fue difícil porque no me conocía bien. Entonces me toca en una etapa en la que, si bien herramientas como la psicología están siendo incorporadas, aún no del todo. Ajá. Y muchas cosas que yo estaba padeciendo no les podía dar el nombre correcto todavía, ¿sí? O sea, si es de ansiedad, yo no sabía que era ansiedad, ¿me explico? Ajá. Entonces, evidentemente eso hace la lucha más complicada, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues así fue dándose mi historia hasta que salgo del seminario, me ordeno sacerdote. Ese momento de mi ordenación fue como un éxtasis porque yo no andaba pisando el suelo, no andaba en las nubes. Era una cosa tan bonita. Y es que si algo había deseado yo con todas mis fuerzas hasta ese entonces, era ser sacerdote. Okay. Y pues se vio cumplido, ¿no? Ahora sí, ya eres sacerdote, pues entra, ¿verdad? Ajá. Híjole, no sabía lo que hacía. Porque luego vienen más luchas, ¿verdad? Ajá, sí. No es un tiempo que sea amigable con el sacerdote, ¿sí? Por muchas causas muy conocidas, ¿no? Ajá. Es una realidad muy desprestigiada. Se le siguen teniendo las mismas exigencias al sacerdote, pero ya no se le ve tan bien como antes, ¿no? Que era esa gran figura de respeto que hasta le besabas la mano, ¿verdad? Sí. Ya no. Ajá. Y aparte, tus propias carencias y lo que no se haya corregido durante el seminario o no hayas querido corregir, Ajá. pues va a brotar en el sacerdocio, Sí. y con más fuerza. Y esa es la etapa en la que yo me encuentro ahorita, ¿no? Luchando conmigo mismo en circunstancias donde es más complicado crecer, porque ya no tengo la favorable estructura protectora del seminario. Ajá. Entonces, amar a Dios y amar a los hermanos y ser un buen sacerdote con estas luchas, en este tiempo, en esta cultura, sí es un desafío bien grande, la verdad. Pero pues ahí es donde tú notas la presencia de Dios, y no me ha dejado solo. Sí. Me ha permitido superar muchas cosas y me ha permitido sacar lo mejor de mí mismo en medio de grandes crisis. Y me ha permitido incluso, cosa de la que no soy digno para nada, mostrar otra cara del sacerdocio. ¿Sí? Tú sabes que soy un poquito conocido, no solo en el ambiente eclesial, Ajá. sino en el ambiente de las redes sociales. Sí, ¿verdad? claro. Y creo que si algo puede ver la gente en el Padre Ray es otra cara del sacerdocio. Ajá. ¿Sí? No la cara del sacerdote lejano, ¿sí? Muy serio, ¿verdad? Que es reservado o que pone mucha distancia o que incluso ahuyenta, ¿verdad? Ni tampoco un sacerdote que no es sacerdote, me explico, que está diluido y que pues, anda haciendo otras cosas más que lo que le toca. Sí. Muchas personas me lo han dicho, ¿no? Y la verdad es que yo bendigo a Dios por eso, porque me considero tan imperfecto que digo, no, yo no soy digno de estar mostrando esta banderita del sacerdocio, ¿verdad? Ajá. Y sin embargo se está dando, para gloria de Dios. El que la gente perciba un sacerdote distinto. Y yo creo que es lo que la gente quiere. O sea, no quieren que seas uno más, ¿me explico? Ajá. Que no me gusta esa expresión porque nadie es uno más. Ajá. Pero no quieren como que te iguales a todos. Sí. ¿Sí? Pero tampoco te quieren acá en las nubes o en un estatus de que yo soy el sacerdote, yo lo sé todo, ¿verdad? Intocable. Y ustedes pecadores, aléjense de mí, ¿verdad? Ajá. Ese